Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, episodio 141. Estoy súper contenta, la verdad no sé cuándo se acabe esta temporada porque se me ocurren y llegan personas a mi vida que digo, hay que seguirle. Siempre terminamos por ahí de mayo, junio la temporada y me tomo descanso, pero ahora, pues bueno, ya llegamos a junio, ¿qué podemos hacer? Este episodio estoy súper contenta porque es una amiga que la conocí hace poquito, pero la verdad es que está en este mundo del podcasting, hace un buen de cosas que la verdad cuando hablamos dije va a estar bien difícil escoger el tema, entonces decidí pues digamos agregarle en esta sección que ya saben que hemos hecho varios episodios, sacamos uno con Juan del Cerro detrás de la marca, con el CEO de Fuck Up Nights también detrás de la marca, por ahí Cuevana también, entonces pues ya van varios episodios, Luis Ramos también lo tuvimos el año pasado, varios episodios que analizamos la marca personal y la construcción y modelo de negocios. Entonces, pues estoy hablando de Diana Martínez. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida. Ay, amiga, muy feliz, Gaby, de estar contigo. Gracias por invitarme. Yo estoy encantada y bueno, vamos a dar la plática aquí tú y yo. Yo sé que yo te di una pequeña intro, la verdad, pero me gustaría, porque tú eres un buen de cosas, eres mamá, eres podcaster, eres mentora, haces un buen de cosas, entonces cuéntanos así un minuto, brief description, quién es Diana, en dónde estás, creo que vale la pena también que digas, y qué haces, a qué te dedicas. Bueno, yo soy una mujer normal. Todos tenemos tantas cosas, tantos roles que llevamos. En mi caso particular, bueno, soy mamá de tiempo completo, soy podcaster, soy activista por los podcasters y por supuesto tengo una empresa que llevo a podcasters y a premium clients a elevar su mentalidad, potenciar su marca personal y escalar sus negocios a través del podcast. Qué padre suena eso, ¿eh? Y la verdad es que, o sea, has ido creando tu comunidad, que dentro de este episodio vamos a hablar de eso, creación de comunidad, podcast, tienes Mastermind, tienes Clubhouse, tienes programa en Clubhouse, entonces, y por ahí vamos a ir a detallarlo en el episodio, fuiste de las primeras que creyó en la aplicación de Clubhouse y por eso también creo que llegaste a tener como varias columnas y varios medios hablando, y yo creo que tú también siendo embajadora de eso. Empecemos por la historia de tu podcast. ¿Cómo nació tu marca? ¿Nació tu marca y luego tu podcast? ¿Lo primero que nació tu podcast o no fue lo primero que nació? Cuéntanos como ese camino. Me encanta esa pregunta porque yo te voy a decir algo, voy a empezar con esto. Yo empecé sin saber nada del podcast y esto es algo que todo el mundo sabe, o sea, empecé hace 2 años y no sabía nada. Yo hice radio antes y pensaba que era muy similar, error, es otro universo, y entonces empecé autodidacta, ¿no? A tratar de encontrar todas estas, pues estas respuestas, pues sí, esta manera de poder llevarlo a cabo. Y era porque yo estaba buscando, en ese entonces yo era mamá de tiempo completo solamente, ¿no? Me dedicaba a mis hijos totalmente. Entonces buscaba referentes que me inspiraran. Dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Necesito encontrar estos referentes porque no los tenía cerca. Y esto me importa que la gente lo escuche, tu audiencia lo escuche, porque viene muy de la mano con todo lo demás que ha ocurrido en mi vida en los últimos 2 años, ¿ok? Entonces, buscaba estos referentes y dije, bueno, yo necesito, y no los encontraba cerca. Entonces dije, bueno, las estoy viendo en las redes sociales, ¿qué puedo hacer para hablar con estas mujeres? Empecé con mujeres, ¿no? Con estas mujeres que están haciendo cosas que me inspiran. Y bueno, las empecé a contactar y dije, bueno, las voy a poner en el podcast y así lo comparto a lo mejor con mi familia o con gente que quiere escuchar. Y obviamente nunca me imaginé que iba a crecer de esa forma. Entonces yo empecé, Gaby, como podcaster y el podcast me convirtió en empresaria. Y entonces ese es un camino que para mí fue el punto de inflexión en mi vida. Ponte a pensar que yo era una mamá de tiempo completo, como te acabo de decir, casi 40, inmigrante en Estados Unidos, sin familia. Tengo mi familia política, pero el organismo o todo este soporte familiar que tenemos en México o cómo funciona, no es como funciona en Estados Unidos, aunque tengas familia aquí. Entonces, era como, wow, estoy haciendo esto sin tener realmente una brújula y empecé sin saber nada, como te dije, y cometiendo todos los errores, todos, desde que sé, o sea, no hice un anuncio, lanzamiento, como ahora ya me sé los términos, ¿no? No hice el lanzamiento de mi podcast, no le dije a nadie, no tenía estrategia de marketing, no tenía comunidad, tenía como 100 seguidores de mi cuenta personal que convertí a la cuenta de mi podcast. Todo lo hice mal. Y entonces es como en el camino, y también por eso lo digo, porque a mucha gente le pasa lo mismo y creen que todo está perdido. Hice todos estos errores y en el camino empecé a enderezarlos, empecé a
investigar, empecé a masterizar lo que sabía hacer o lo innato en mí, mis habilidades, que ya las conocía, ¿no? Comunicar, escuchar. Empecé a masterizarlas, a buscar estos recursos para hacerlo, desde consultorías, mentorías pagadas, y digo pagadas porque a veces pensamos que mentor este es el que te hace tomar un cafecito, que también, ¿no? Pero mentorías pagadas, cursos, consultorías, y entonces dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, el podcasting es mi llamado. Así como suena de grande, así lo quise ver en grande. Y entonces dije, la segunda temporada, esto tiene que tener un boom. Y así fue, Gaby. Y no lo digo sin otro ánimo más que de inspirar a quien nos escuche, que no solamente en el podcast, sino en cualquier cosa que hagas, siempre tienes la opción de empezar con los recursos suficientes y en el camino encontrar los recursos ideales y dar ese boom. Creo que mucha gente piensa que tienes que tener todo el conocimiento, todo listo. Y de hecho, no sé si yo te he contado la historia de cómo empecé, pero yo empecé con un celular. Estaba trabajando en Brasil en 2016 y me puse a hacer entrevistas con la app de Voice Recorder y en ese momento pues no sabía cómo subirlo a Spotify, pero lo subía a SoundCloud y hacía artículos en LinkedIn resumiendo el episodio y decía, pues quien no quiera leer y quien quiera escuchar, escuche esto en SoundCloud. Y así empezó, y obvio la calidad no es la mejor, obvio no hay un intro, obvio soy yo hablándole al teléfono con alguien más, pero oye, todo el mundo empezó por algún lugar. Creo que por ahí muchos en Estados Unidos que dicen que si no te dan vergüenza los primeros 50 episodios de tu podcast, no te estás haciendo mal o bien, se podría decir. Entonces, te entiendo que al final creo que hasta ver los errores siempre lo vemos como lecciones al final que vamos aprendiendo y eso al final es parte de nuestro mindset de seguir aprendiendo. Ahora, algo muy interesante, tú tienes una comunidad, si no estoy equivocada, en Instagram, de casi 100,000 seguidores, y no es que acabas de llegar a los 100,000 seguidores. Tienes comunidad en Telegram, en Clubhouse, una comunidad de Mastermind también. Mucha gente diría, y esto es desde la perspectiva marketing, ¿no? Como enfócate solo en un canal y crece en un canal. ¿Por qué decidir estar en varios canales y en varios proyectos? Como, ¿por qué Diana dice, me voy a enfocar en estos? Bueno, yo creo que todo tiene que ver con la capacidad que tú tengas. Creo firmemente en estar omnicanal. Esa es mi perspectiva, a lo mejor es la perspectiva de alguien más es distinta. Creo en estar omnicanal lo más que puedas dentro de tu propia capacidad, dentro de tu propio flow de trabajo, dependiendo también de la energía que tengas, ¿no? La capacidad me refiero a, no sé, los insumos, el staff, pero la energía es algo que no siempre hablamos, pero es esa llama que te mueve, ¿ok? Y que la gente siente. Entonces, si yo creo que mi energía no me está dando para estar en dos, tres plataformas, pues me quedo en una y me enfoco. Pero si yo, que te puedo decir que soy un torbellino de energía, tengo la energía, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces, estoy en las plataformas que puedo. Por ejemplo, en YouTube no estoy. Bueno, tengo un canal, pero realmente ni me, ni me inmuto mucho de YouTube. A lo mejor debería, y a lo mejor lo voy a hacer después, ¿no? Pero estoy en las plataformas donde mi energía se reproduce. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Clubhouse es una energía que, que es de las dos vías. Interactúas con la gente. En el podcast, por ejemplo, pues es una vía. Hasta que después que publicas, la gente te manda un DM o comenta en tus publicaciones en tus redes sociales, pero en Clubhouse, por ejemplo, es interactivo y a mí eso me alimenta. Te lo digo con todas sus letras y con toda la emoción que me causa porque es así. Por eso es que me conquistó tanto ese formato, ese ecosistema, más que aplicación le llamaría un ecosistema que tanto es impactante en las personas que todo el mundo lo está replicando. Twitter lo está replicando, Facebook lo está replicando, entonces algo te dice, ¿no? Eh, entonces, en base a eso, contestando a tu pregunta, es yo creo en estar omnicanal y creo fielmente en que mi capacidad me va a dictar dónde voy a estar, pero sobre todo mi energía. Y entonces, donde estoy ahora es donde siento que mi energía fluye, donde siento que se reproduce, donde siento que es útil. Y entonces es por eso que estoy en las plataformas en las que estoy. Amiga, ¿qué piensas? Me gusta mucho pensar que las marcas personales también pueden ser omnicanal, porque creo que lo escuchamos en las empresas, se escucha mucho en e-commerce, pero no tanto en marcas personales. Entonces me gusta mucho eso que piensas, ¿no? Digo, vuelvo, siempre va a estar relacionado al brazo, a la capacidad, al tiempo que tengas, pero
creo que si entiendes en qué canales está, y por ejemplo, yo sí me uní a tu canal de Telegram y está como muy interesante porque vuelvo, no es el mismo contenido que das en Instagram, no es el mismo contenido que das como en Clubhouse, vuelvo en podcast también, entonces se me hace muy interesante, me encantaría yo también dedicarme. Yo, por ejemplo, este año dije, le voy a meter un poquito más a YouTube, un poquito en TikTok, honestamente no me da el tiempo, pero sí dije, este año tengo que empezar con una estrategia de mini clips que me ha hecho como buen performance en LinkedIn, en Instagram. Entonces dije, me quedo con la cuestión de hacer clips. Entonces, ya teniendo ese hábito, yo digo, como dominar ese canal, ya entonces puedo pensar en escalar otros. Entonces, me gusta mucho cómo piensas. Gracias. Dime, ¿querías decir algo? Sí, que gracias por decírmelo. Y hablando del Telegram, me gustaría hacer un highlight en el Telegram. Las audiencias en las redes sociales no nos pertenecen. En Telegram puedes segmentar muy bien y esa audiencia no te pertenece, pero es mucho más fácil que entren a tu funnel. Es mucho más fácil que tengas ese contacto y que en última instancia entren a tu funnel y tengas un poco más de control, ¿no? Y además, que es lo más importante, es que puedes interactuar muchísimo con la gente. Y como decías tú, no es el mismo contenido porque la gente en Telegram no está esperando regularmente, lo que yo he visto, ¿eh? Habrá diferentes estrategias. No están esperando tanto contenido continuamente, están esperando interactuar contigo, ¿ok? Contigo como marca personal o como marca en general. Entonces, sí es importante considerar a el Telegram o estos nuevos canales de comunicación directa como una manera de segmentar a tu audiencia y de meterlos a tu fono. Total. De hecho, yo creo que llega a variar. Estoy en uno, bueno, entrevistamos a Elia Guardiola y hay uno de storytelling que ella manda mucho contenido, como de psicología, de neurociencia, todo eso está súper interesante. Pero hay uno que yo estoy por un canal de YouTube que sigo mucho de criptomonedas. Y no, o sea, me levanto con 3,000 mensajes al día y digo, obvio, o sea, no lo leo, leo los últimos 5. Y hay veces que, obviamente, porque es un tema muy discutible de si bajó Bitcoin, si subió Ethereum, lo que quieras. Pero, o sea, a mí me llama la atención que existe como, o sea, no existe esto en WhatsApp, a lo mejor sí hay, pero, o sea, en Telegram hay mucho esto, o sea, hay como grupos donde hay discusiones y que hay una persona que al final lo modera. Y tengo un amigo que sí me recomendaba, como si haces un grupo de Telegram, haz a lo mejor tus beta testers, que son tus personas, y que yo lo he visto que validan tu identidad, en este caso como a lo mejor un branding nuevo, un tema. Entonces, bueno, ahí sí también lo voy a dejar a la comunidad, ¿no? Si quieren que hagamos uno de beta testers, ahí díganme, Gaby, hagamos un grupo, porque yo hasta pensé agarrar las 10 personas que siempre me escriben, que yo sé quiénes son, y siempre están dando feedback, los meto en un grupo en Telegram y platicamos de qué más se puede Voto hacer. por eso. Apoyo tu moción. Oye, Diana, una de los mitos que ha pasado, y yo creo que lo has escuchado mucho en podcast, que es algo que de verdad hace 2 semanas alguien me dijo, es que en el podcast no puedes ganar dinero. Entonces, cuéntanos sobre cómo fue este proceso de encontrar pues un modelo rentable con todo lo que tú haces. Cuéntanos cómo empecé por aquí, sigo por acá, sí se puede hacer dinero con podcast. Destruyenos ese mito. Voy con todo. Hasta me atragante. Este, es un mito, por supuesto. La emoción. Sí, de emoción, porque me gusta que me hagas esta pregunta porque es la pregunta del millón. La gente cuando va a hacer un podcast te pregunta, ¿y cómo monetizo? O sea, tengo tú lo sabes, en Clubhouse, el camino del podcaster, que son 20 sesiones, vamos en la 17, no sé, cuando se publique este episodio a lo mejor ya terminamos. Y entonces, desde el día uno, la gente pregunta, ok, Diana, ¿y cómo se monetiza? Y estábamos hablando de mentalidad. Diana, ¿cómo se monetiza? Y hablábamos de avatar. O sea, todos los días la gente hace la misma pregunta, ¿no? Los podcasters o los soon to be podcasters. Y entonces, lo que pasa aquí es que, de nuevo, es una cuestión de mentalidad. No hay otra cosa, Gaby. No hay el hilo negro ni la fórmula. Hay estrategias aterrizadas al podcast para monetizar, pero la capacidad de monetizar cualquier emprendimiento es tu mente. Y entonces es lo que yo trabajo, tanto con la gente con la que trabajo como consultora, sabes que soy mentora de podcasters, me encanta decirlo, como con la gente con la que interactúo, o me preguntan, o en el camino del podcaster en Clubhouse, es la mentalidad. Eso es lo más importante. Yo te puedo poner a ti, Gaby, independientemente que seas, vamos a hablar del podcasting, porque me preguntaste de eso, ¿no? Te pongo a un podcaster y le pongo a ese podcaster
que no ha trabajado su mentalidad en relación al dinero, a relación en el podcast y el dinero específicamente, y le puedo poner 5 clientes que están dispuestos a pagarles, que están dispuestos a pagarle $2,000 para estar en su episodio. Si no has trabajado tu mentalidad, vas a terminar intercambiando por lociones, por cremas, por servicios. Te lo juro, te lo firmo. Entonces, es de mentalidad. Ya si me preguntas, ok, Diana, ya trabajamos la mentalidad. ¿Cómo se monetiza el podcast? Pues hay manera directa, manera indirecta. La manera directa es lo que todo el mundo sabe, piensa y cree que es la única forma, que es los sponsors o patrocinios. Y claro, puedes perfectamente tener patrocinios. También es cierto que hay que aterrizar a los podcasters en que no es tan fácil aterrizar patrocinios, porque lo primero que está buscando una marca, pues son descargas. Y si tú estás empezando, no tienes descargas. O las descargas que están buscando. ¿Cuánto están buscando las marcas grandes, Diana, para hacer una campaña en mi podcast? Aproximadamente 25,000 descargas a la semana en el episodio en que se van a anunciar. Entonces, es un número muy grande. Si tú estás empezando, es un número grande. Entonces, te desanimas. Dices, yo estoy empezando. Entonces, claro que hay excepciones, como en todo hay excepciones a la regla. ¿Cuáles serían esas excepciones de las 25,000 descargas? Es de que tú tengas un mensaje muy poderoso, una marca personal potente, y entonces la marca ve potencial, valga la redundancia, ve potencial y puede invertir en ese podcast nuevo, emergente, o a lo mejor tú eres ya una celebridad, pues también aplica. Otra excepción es que seas un hyperlocal podcast, o sea, es un podcast hiperlocal, que por supuesto el nicho de mercado está muy segmentado y está en ese región geográfica, y entonces puedes apelar a tener sponsors locales, ¿no? O también está el podcast de nicho, que está súper, súper segmentado, y entonces, por ejemplo, si es un podcast de surfistas, pues obviamente te vas con las marcas de tablas de surf y es muy probable que no le importen tanto las descargas, sino cuál es ese acercamiento que tú tienes con ese nicho en particular. Dicho esto, nos vamos a la monetización indirecta, y la monetización indirecta habla específicamente, o mejor nos vamos de lo general a lo particular. La monetización indirecta habla de que tu podcast se convierte en el puente entre la audiencia y tus servicios o productos. Y esta es la manera más sencilla y más rápida de que los podcasters hagan dinero, ¿ok? ¿Por qué? Porque vas a utilizar a tu podcast como ese escaparate de lo que tú haces. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te puedo decir? Que el podcast más nuevo llega a 2, 3 países, como mínimo. El podcast más nuevo. Habrán podcast, y con todo el honor de mi corazón te lo digo, como el mío, que llega a más de 60 países. Pero entonces, aunque tú seas muy nuevo, tienes una gran exposición, y entonces, si tú vendes cosas digitales, servicios o productos digitales, pues tienes ahí un gran escaparate. Entonces, puedes utilizar tu podcast, vamos a ponértelo en palabras súper sencillas, como que tú eres el sponsor o patrocinador de tu podcast. Y entonces ahí anuncias tus productos o servicios, o tus links de afiliado a diferentes marcas sí, tiendas, etcétera, o servicios. Puedes también ahí anunciar tu membresía, y eso es como que también aplica, ¿no? Monetización indirecta es hacer una membresía y anunciar esa membresía en tu podcast. O hacer contenido exclusivo del podcast, o me refiero a episodios, clips, etcétera, que solamente puedan disfrutar en exclusiva los miembros pues, de tu membresía, valga la redundancia. Entonces, esas son las maneras de monetizar indirectamente. Por supuesto, también está la opción de tener estos workshops, todo lo que tenga que ver con servicios o productos que tú puedas anunciar. Esa es monetización en directa, y esa es muy fácil que la gente que empieza pueda empezar a monetizar. Lo que quiero poner en la mesa es que, a menos que seas una celebridad, no pienses que el podcast te va a dar para pagar todas tus cuentas desde el día uno. Puedes empezar a monetizar desde el día uno, no significa que te va a alcanzar para pagar todos tus bills o tus cuentas, porque esto es algo que puede desmotivar a cualquiera, Gaby, porque dices, bueno, es que no me está alcanzando, ¿no? Al principio va a haber una curva, por supuesto, en lo que te legitimas, en lo que la gente crea ese vínculo de confianza contigo. Recordemos que el podcast, y ya voy a terminar con esto, amiga, ya me extendí, pero el podcast es un medio de comunicación. No hablo del podcasting, no, hablo de cada podcast. Es un medio de comunicación de contenido evergreen, on demand, que vende sin vender. Y entonces, para que tú llegues a ese punto, tienes que ser consistente. Y entonces eso lleva tiempo, pero vas a llegar a ese punto. Entonces, eso es lo que me gustaría decir, amiga. Ya.
No, me encanta porque yo, y lo hemos hablado en episodios, yo pienso que todos somos un media company al final, ¿no? Por eso trabajamos, somos empresa de medios, cada podcast entra dentro de ese papel. Y quiero como también, y es parte de mi recomendación, ¿no? Yo, siempre que alguien me pregunta algo de emprender, no le voy a decir, bueno, renuncia a tu trabajo. O sea, para mí Marketing Hack Show ha sido un side hustle que poco a poco se ha vuelto pues un poco más demandante, pero y vuelvo, esta semana empecé un trabajo full time, anuncio Head de Marketing de Therapify, pero al final, porque la verdad les conté cuando salí de RD, pero no les conté ahora que tengo un nuevo trabajo. Pero para mí se pueden hacer los side hustles y de hecho para mí siempre ha sido el día que yo en el podcast gane lo mismo o parecido a lo que hago full time, pues ese día ya me salgo. Y esto era algo que tenía súper alineado con mi ex jefa y decía, está súper bien, porque creo que hay muchas personas que van por la vida diciendo, lo dejaré todo y empiezan en cero y hasta es como ese hustle bueno, o sea, voy a batallar los 2 años. Pues bueno, también, o sea, a uno también le gusta el dinero, ¿por qué no hacerlo como side job, no? Al final vuelvo, sí, es un poquito más, pero si le puedes dedicar un par de horas extras, a lo mejor ahorrate un episodio de Netflix, pero puedes grabar, ¿no? Yo siempre digo como es cuestión de empezar lo más difícil. Ahora, Diana, una de las cosas que me gustaría preguntarte es, pues, ese error así más grande o learning que le podrías decir ahora en tu trayectoria de marca personal, algo que digas de que, o sea, esto me pasó, que aquí sí me falló. Digo, ya contaste que no hiciste el lanzamiento, que está todo bien, que al principio como que no había una marca detrás, pero pues para mí es parte de la experiencia, pero que es algo así grande que digas aquí le fallé. Pues la verdad, o sea, no lo veo como un fallo, pero si regresara el tiempo, punto. Y es que no creía en la fuerza de mi marca personal, precisamente. Le puse a mi podcast Nosotras en el Café, porque me gustaba ese nombre, pero por miedo, Gaby. Por miedo a no ponerle Diana, por miedo a no poner mi cara, ¿ok? Te soy honesta. O sea, ahora mi podcast se llama, que está a punto de lanzarse la nueva etapa, se llama Un Café con Diana. Y yo pensé en ese nombre al principio, pero dije, van a decir, ¿quién es Diana? Y no lo hice, Gaby. Y sabes una cosa, en el momento en que decidí creer en mí, porque cuando hablas de marca personal es inherente a ti como persona. ¿Verdad? Ah, pues sí, ¿no? Se entiende. Pero es inherente a ti como humano, dices, o sea, marca personal es que la gente me va a tener sus ojos en mí, en Gaby, en Diana. Y es un paso importante. Entonces, cuando yo decidí creer en mí, decir, sí, esta soy yo, y mi podcast se llama Un Café con Diana, te prometo, este es mi segundo punto de inflexión. El primero fue cuando me di cuenta que hice todo mal en la primera temporada de Nosotras en el Café. En la segunda temporada tiene un boom. Me hicieron feature en Evox, en Reforma, en mil lados, ¿no? De como uno de los mejores podcasts liderados por mujeres, etcétera. Pero porque también fue la parte en la que creí en mí como podcaster y me reconocí a mí misma como podcaster y dije, yo tengo que ser de las mejores. O sea, yo voy a ser un referente en esta onda, ¿ok? Entonces, eso pasó, ese fue mi primer punto de inflexión. Y el segundo es cuando creo en mí y digo, ok, yo quiero que se llame Un Café con Diana y quiero mostrarme, quiero que la gente sepa quién es Diana Martínez, porque a veces llegaban a mi podcast y decían, hola chicas, ¿cómo están? Yo no, solo soy yo. Se llama Nosotros en el Café, pero soy la única host. Entonces, era entonces que soy Diana Martínez, punto. Y entonces, cuando tuve esa aceptación radical de que, ok, los ojos van a estar en mí, en Diana Martínez, y sabe una cosa, me pone muy feliz porque tengo mucho que aportarle a la audiencia. También fue otro punto de inflexión. Y no sabes cómo ahora estoy como más poderosa, me siento, y eso es lo que les podría decir, que no tengan miedo de potenciar su marca personal y de poner su cara y su ahí afuera. Es una cuestión de estar orgulloso de eso. Y eso es lo que yo te podría decir, amiga. Diana, una de las cosas que comentaste que enseñas es el diseñar el avatar, ¿no? Como buen principio de marketing se podría decir, si eres una empresa, si eres una marca, lo que quieras, pero hablemos de ti en cuestión de, pues fuiste creciendo esta comunidad, ¿no? En Instagram, en descargas, en lo que quieras. ¿Cómo fuiste entendiendo quién es tu audiencia? Porque una cosa es a quién aspiras y otra cosa es a quién le llegas. Entonces, cómo tú sabes
si tienes tu avatar, tienes tus 5 avatar, ¿cómo te mantienes entendiendo lo que necesitan? O sea, ¿sigue siendo desafío para ti? ¿Cómo le haces? Bueno, definitivamente soy una fan de los datos. Obviamente, te tengo que decir que yo actúo mucho por impulso y por intuición. Y después de que hago eso, ya voy con los datos. Entonces, cuando yo empecé mi podcast de Nosotros en el Café, dije, las mujeres, yo le quiero hablar a las mujeres que estaban como yo tal vez y que no tenían esa certeza de su propósito y que creían que podían llegar a ese punto viendo o escuchando estas historias de otras mujeres referentes. Dije, es las mujeres. Y me dediqué a las mujeres y aparte de todo mi imagen era como que súper girly y así, ¿no? Y la verdad es que me sentí identificada en ese momento. Pero uno tiene que escuchar también al universo, Gaby. Y así es como, también quiero retomar esta parte, y así es como empezó a hacerse una empresa, porque la gente me empezó a preguntar, oye, Diana, ¿y tus cursos? Yo le decía, no, no tengo cursos, ¿qué cursos? Pues los cursos de Instagram o de podcasting, ¿dónde están tus cursos? Y le dije, es que bueno, yo no tengo cursos. Dije, bueno, la gente me está preguntando por mis cursos, pues vamos a lanzar un curso. Y entonces lo que hice es que lancé el curso, lo anuncié, hice la landing page, no tenía nada, Gaby. Y yo hasta me da un poquito penita decirlo, pero no, al contrario, con todas sus letras, porque está bien también ser no ortodoxo. Entonces lancé esa landing page, vendí sold out el famoso curso de crear comunidad digital o en Instagram. Era en Instagram, exacto. El primero fue cómo crear comunidad en Instagram. Lo lanzo, se vende sold out y dije, ay, creo que sí está padre la idea de hacer un curso. Y entonces tuve una semana para, obviamente todo lo que te estoy diciendo que ofrecí en ese curso, en esa landing page, yo sabía y dominaba todo eso, pero no lo tenía estructurado en un curso, la verdad. Y entonces tuve la semana para decir, bueno, nos vemos en una semana, empezamos porque era un live streaming course. Entonces lo armé y tuvo solamente 10 ediciones ese curso, hasta que yo dije, ya no más. Y lo que empecé a hacer es que lo empecé a dar a empresas y partidos políticos en México. Y obviamente lo adapté a las mujeres en la política en México. Y, empecé y estoy dando ese curso, es como un ongoing series, pero 1 o 2 veces al año en los partidos políticos en México. Y es las mujeres, el liderazgo femenino y las sociales. Y entonces lo modifiqué, entonces lo doy a empresas, bueno, a organizaciones. Y de ahí es como me doy cuenta que sí, las mujeres son un nicho grande, pero luego me di cuenta que el 30 o 40% de los que se estaban inscribiendo a mis cursos eran hombres. A pesar de que yo hablaba en femenino, Gaby. Yo decía, hola, ¿cómo estás, hermosa? Que estés motivada. O sea, hablaba en femenino. Y a los cursos se inscribían el 40% hombres. Dije, bueno, aquí hay algo. Y es también cuando uno tiene que ser flexible y decir, bueno, ya escuché el universo, ya lancé mis cursos y ahora veo que las mujeres son mi público, pero también son mi público. Entonces puede ser mi segundo avatar. Y tú lo hablabas hace un rato. No hay que tener un solo avatar, puedes tener 1, 2, 5 avatars, ¿no? Entonces dije, bueno, también aquí hay algo. Y lo que me di cuenta es que uno de mis grandes avatars y lo que estaba ahí latente en ese 40% que eran hombres, que eran podcasters. Entonces dije, ok, aquí hay algo, aquí vamos a investigarlo. Entonces fue que empecé a hacer mucho en las encuestas, empecé a encuestar a mi audiencia, SurveyMonkey, súper eh, Interesante. rudimentario, amiga. Yo veo dónde encuentro la Se información. hace con lo que se hace lo que se puede con lo que se tiene. Exactamente, yo no me complico la vida. Entonces empecé a usar SurveyMonkey, las mismas encuestas de los stickers de Instagram para la encuesta. Y entonces empecé a encuestar, porque amo encuestar. Y luego también es algo que también me gusta del Telegram, puedes encuestar. Encuestas en el Telegram. Entonces también, no tenía Telegram, pero me refiero que ahora uso mucho las encuestas en el Telegram. Y entonces es que me di cuenta que los podcasters me estaban siguiendo muchísimo. Y dije, bueno, si a mí me apasiona el podcasting, soy una activista por los podcasters para que nos conectemos con los stakeholders de nuestra industria. Y los podcasters me están siguiendo mucho y ven en mí a alguien, tal vez una amiga, un referente, una mentora, pues vamos a explorar esta parte. Y así es como empiezo con la consultoría para podcasters, pero luego me empezaron a llegar estos
premium clients, que son personas que ya tienen un negocio, que ya tienen una marca, que ya tienen incluso un imperio o están en medios tradicionales y quieren explorar la parte del podcasting. Y necesitan a alguien que sepa lo que yo sé. Y entonces, así es como se da, amiga. Así es como yo opero, nada ortodoxo, pero Qué así lindo. funciona. Oye, yo, aunque no esté en el partido político, quiero tomar ese curso. Claro, Sí, mira, te lo doy 1 a 1. oye, qué bonito, y la verdad es que me gusta mucho escuchar esto, porque al final creo, y tú y yo lo hemos platicado en cuestión de no hay reglas establecidas en el podcasting. Es súper bonito y cuando tú y yo nos conocimos, empezamos a hablar de Austin Kleon y luego hablamos de Accelerate. Yo pienso que entre las dos nos hemos mentoreado súper bonito Total. en este medio y al final yo me he topado mucho con, no estas reglas, pero a lo mejor como lo típico que es a lo mejor el ganar dinero, pero creo que también es bueno cuando te sales un poco de esa burbuja de solamente el sponsor de 15 segundos o 20 segundos y te animas a hacer otra cosa. Entonces, creo que no todas las personas se atreven también a decirlo, porque creo que poco se habla de cómo monetizar el podcast y mucho menos de salirse a hacer algo diferente, ¿no? Entonces, qué bonito que también nos cuentes cómo conocer tu audiencia, porque creo que es algo difícil, sobre todo estar en constante comunicación con los diferentes perfiles. Cuando muchas personas me preguntan qué tipo de gente escucha el podcast, les dije, como es una mezcla de 5 personas, porque, o sea, hay gente que es agencia de marketing, está el gerente de marketing, está el que odia marketing, pero quiere escucharlo de manera amable y bonita y simple y práctica. Está la persona que solo se quiere inspirar, está la persona que solamente viene a escuchar como otras historias de otros profesionales y decir, aquí va a haber contenido honesto, cero comercial. Entonces, yo he entendido eso y digo, y son perfiles bastante diferentes y creo que al final está bien, porque no lo puedo englobar en como la chica analista de marketing que escucha mientras hace Exacto. ejercicio. Entonces, nos vamos a ir un poquito más rapidito porque tristemente tengo solo 10 minutos para irme por un live. Vámonos, Flash. Si la gente quiere, podemos hacer una versión Thunder, pero si no te traemos otra vez al podcast. Ok. Vámonos, y esto es una cuestión como, vuelvo, estas últimas preguntas son un poco más personales, pero tú ya contaste, digamos, todo lo que tú haces en cuestión de negocio, ¿no? Pero tú eres al final CEO, ¿no? Eres host, eres podcaster y todo, pero en tu día a día tú delegas, tú haces todo, tienes personas que te ayudan. ¿Cómo se ve un día a día tuyo? Sí, totalmente. Al principio no. De hecho, te puedo decir que hasta hace poco, hasta finales del año pasado, yo hacía todo, porque me costaba mucho trabajo delegar. O sea, de verdad fue un ejercicio así de ponerme zen y decir, voy a confiar, porque soy una persona que me gusta tener el control de todo, lo acepto. ¿A quién no? Bueno, yo creo que nosotras dos nos identificamos, pero habrá gente que no está con el control, pero nosotras sí. Entonces, a mí realmente me costó tanto trabajo delegar. Ahora sí ya tengo un team tanto para todo lo que es la producción de podcast, que te acabo de decir que es como esta nueva fase. Para la producción de podcast tengo ese team, tengo un team también que me ayuda con toda la cuestión de marketing, gráficos, porque eso a mí me detiene, o sea, uno tiene que pensar, expertise, ok, ¿cuánto vale mi hora? Si yo cobro mi hora a $800 o $1,000 y hago un post de Instagram que me tardo media hora, ya me costó $400 o 500 ese post. Entonces uno tiene que pensar eso. Y entonces dije, no, ok, aquí algo está mal. Entonces me gustaba porque lo disfruto, Gaby, me encantaba hacer estos posts y así, no, pero ahora ya no, o sea, no me voy a dedicar a eso porque mi expertise no está ahí. Entonces mi expertise a lo que es hacer las relaciones públicas de mi empresa, hacer las consultorías con mis clientes, you name it, pero no es hacer el marketing, ni es editar podcast, ni es, pues sí, toda esa parte operativa, ¿no? Es más efectivo. Entonces, sí, por supuesto que delego. Me cuesta trabajo todavía como o darme esos tiempos para, bueno, te la voy a cambiar. Me cuesta trabajo, o sea, como que organizarme. No soy tan organizada. Entonces, tengo en mi equipo también gente que me aterriza. Ok, a ver, enfócate. Tengo literal 1,000 ideas por segundo. Entonces, es como que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Entonces, a ver, Diana, ¿qué quieres hacer realmente? A ver, dinos, ¿no? Entonces, tengo estas personas. Para mí es crucial. De lo contrario, pensaría en todo
y no haría nada. Entonces, para mí esto es muy importante. Tengo mi tiempo en el que yo me dedico al menos, no sé, 15 minutos mínimo al día de hacer algo que a mí me encante, Gaby. A mí me encanta cantar, creo que ya sabes. Entonces yo prendo mis luces, mi micrófono y yo me pongo a cantar. em, Little Big Town, me encanta esa banda. Entonces lo hago. Te estoy dando así como un overview de mi vida. Por supuesto, tengo todo lo demás, que es que mis niños, ir por ellos a la escuela, todo lo que una mamá o una persona que tiene a su cargo a alguien más hace. Y pues ese sería como mi día, amiga. Yo la verdad invito siempre a la gente a que aprenda a delegar. A mí me costó muchísimo. Wow. Amo a mi diseñadora Carla, si nos estás escuchando, te mando saludos. Ya tengo casi un año con ella. Me costó porque la verdad no creía que yo podía transmitir mis ideas y mis sentimientos a otra persona y ella lo supo hacer. Entonces, me gustó mucho. Yo ya he dicho este ejercicio, pero creo que vale la pena decirlo. O sea, enumera cuántas de tus acciones valen $10, $100 y $1000 y las Exacto. demás, págale a alguien a hacerlo. O sea, no que valga $10, pero, o sea, yo sí hago videos en Canva, pero digo, en un momento voy a pedir que alguien lo haga porque digo, yo me puedo dedicar mejor a prospectar, me puedo dedicar a hacer negociación. Entonces, creo que es igual, ¿no? Entender. Diana, vámonos con las últimas tres preguntas. La primera es, ¿qué harías con solamente... Y vuelvo, mucha gente piensa que es mucho, mucha gente que es poquito, pero si tienes $500 de presupuesto en tu marca, en tu modelo de negocios, lo que quieras, ¿cómo lo distribuirías? ¿En qué lo inviertes? En potenciar mi mensaje. O sea, no tengo nada. ¿A esto te refieres? ¿No tengo nada más que $500? Sí, nada. O sea, Ok, tienes, vamos a decir, compraría tienes un podcast. Ok, bueno, suponiendo que no tengo nada, porque creo que puedo pensarlo mejor así. No tengo nada, tengo $500, me compraría una laptop con acceso a internet y me pondría a hacer live streaming y hablar de mi mensaje. Y lo haría los días 7:55 de la mañana. Y entonces, eso haría. Me Exponenciaría mi gusta. mensaje. Y después de que cuando se exponencia tu mensaje y toca la vida de alguien, o la conciencia de alguien, o los sentimientos, la emoción de alguien, pues evidentemente surge una confianza. Y de la confianza surgen las ventas, lo que sea que vendas. Entonces, eso haría. Me gusta y lo categorizaría en equipo y contenido. Exacto, Entonces, exactamente. Y consistencia. Es importante eso de las 7:55 todos los días. y de hecho, hace poquito salió esta, no me acuerdo si lo pusieron en el grupo de WhatsApp, pero estaba leyendo así que un porcentaje muy grande de los podcasts no llegaban a los primeros 10 episodios. O sea, se quedaban ahí. Amigas, y de hecho, el pod fade, que era esto que se desaparece en los podcasts o que los Ujú. abandonan, antes, al año pasado era en el episodio 7 y ahora en este año salió el reporte es el episodio 2. Entonces, consistencia es key, o sea, es la clave, la verdad. Totalmente. ¿Para ti qué la gente debería de priorizar este año? Hablando en general de la vida o de marketing, lo que quieras dar de mensaje. Su paz mental, totalmente. Sin dudarlo un mundo, prioricen su paz mental, porque con eso todo fluye. Si estás en paz emocional y mentalmente, y quiero agregar lo de emocional, paz emocional y mental, todo va a fluir y todo se va a resolver de alguna u otra forma. Si tú tienes todos los insumos, todo el dinero, todo el presupuesto y estás hecho una maraña en tus emociones y en tus pensamientos, no vas a hacer nada. Entonces, eso sería.